Ha llegado el momento de hablar de uno de los temas más difíciles en cuanto a iluminación. Hablemos del elefante en la habitación, las curvas fotométricas falsas. Primero que nada, voy a definir qué es en este momento curva fotométrica falsa. Para mí, una curva fotométrica falsa puede incluir una de las siguientes cosas. Que sea una curva fotométrica que sea elaborada por computadora, o sea, que es perfecta en todo sentido, no falla y está hecho a partir de un software que, aunque calcule el error, es perfecta. Otra de las formas de hacer curvas fotométricas falsas es que simplemente te falsifiquen la curva fotométrica, que es uno de los temas, pues digámoslo, más recurrentes cuando compras productos provenientes de China o provenientes de cualquier otro fabricante que no hace análisis, o por lo menos no tienes tu certeza de que haga los análisis a una luminaria en el laboratorio, pues donde se produce, o digámoslo así, que alguien le pasó a este cuate, a esta persona, a esta empresa, le pasó una curva fotométrica de esta X luminaria y le dice: esta luminaria pues es la mejor que tenemos, tiene ciertas características, bla, 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 bla. Pero básicamente le pasa a él una curva fotométrica que le dice: ah, es la curva fotométrica de la luminaria. Y digamos el fabricante o al especificador, ya llegando a cierto punto, no le toma mucha importancia, por lo menos le crea al fabricante. Entonces vamos a ver en este capítulo ciertas características de dónde vienen, cuáles son las que yo considero que son curvas fotométricas falsas. Pero en resumidas cuentas, una curva fotométrica falsa para mí es toda aquella que no sea medida, y aún así, cuando es medida, tiene errores. Entonces, aunque no es 100% real, digámoslo así, una curva sacada de un goniofotómetro, por lo menos ya es más parecida a lo que estamos viendo, pues, en la realidad. O sea, es lo más realista, aunque puede que tenga un pequeño error o uno muy grande. Pero independientemente de esto, vamos a explicar cómo funcionan, de dónde las sacan, cómo se elaboran las curvas fotométricas falsas y cómo detectarlas en cierto punto. Primero que nada, hay que hacer lo siguiente. Nosotros hay que, bueno, yo lo que voy a hacer es conseguir una curva fotométrica que yo tenga. Voy a conseguir una curva fotométrica genérica como es esta de aquí. Y no en el fondo de pantalla, no tiene nada que ver, nomás me gusta. Por una película, pero igual. Esta curva fotométrica yo la descargué en internet de alguna página y censuré los datos por, obviamente, temas de que no quiero hablar de que una empresa está falsificando sus curvas o le están llegando mal o bla, 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 bla. Independientemente de esto, nosotros, cuando ya tenemos nuestra propia curva de una luminaria, vamos a hacer un análisis muy sencillo. Hay una herramienta que se llama TuberCoolBox, que es este de aquí, que es básicamente un visualizador. A diferencia de otros toolbox que se utilizan en la industria, este es completamente gratis. Repito, completamente gratis. Obviamente está limitado porque es gratis, no se pueden hacer ciertas modificaciones, pero en este video vamos a ver que no son necesarias hacer esas modificaciones en esta herramienta. ¿Por qué? Porque nosotros las vamos a ver cómo hacerlas de un origen, ¿no? Ok, ya tenemos nuestra luminaria, nuestra, digamos, la curva fotométrica, que es lo importante, en el formato IES, que a mí es el que más me interesa. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a abrir el Cooper Toolbox. Me aparece así, que es de Lighting. Nomás para hacer un paréntesis rápido, Cooper Toolbox lo puedes encontrar pues así directamente en Google. Cooper Toolbox es el primer enlace, es de Cooper Lighting Solutions. Aquí nos va a decir la versión, viene todo en inglés, obviamente, y aquí nos vamos a conseguir el Cooper Toolbox, y también hay otras Toolbox para AG32. Entonces le damos aquí en descargar y se nos descarga, y pues lo descomprimimos y lo que siempre se hace. Independientemente de eso, ya que una vez que lo descargamos y lo instalamos y todo eso, esta es la pantalla de inicio. Entonces, para abrir el archivo, para visualizarlo, vamos a cerrar esto y le vamos a dar aquí en Open Photometric File.
buscamos el de nosotros, que en este caso yo ya lo modifiqué previamente por el tema de que les digo, es confidencial cierta información, no quiero decir de dónde lo saqué y para no echar de cabeza a alguna empresa. Ya lo tengo seleccionado, le doy en abrir y aquí se me va a cargar del lado izquierdo. Entonces le doy en seleccionar y aquí tengo diferentes formas de visualizar. Ok, los visualizadores son este. Digámoslo aquí que este primer visualizador me va a abrir un 3D de la luminaria. Yo lo voy a hacer grande en este momento para que vean. Nos aparece en 3D y así se ve. Ok. Y aquí a primera vista, digamos lo que si se fijan en esta parte de aquí de abajo, realmente si hacemos un corte, a ver, vamos a tratar de alinear esto rojo y ok. Primero que nada, digamos, para detectar a puro ojo si una curva fotométrica, un archivo IS es falso, a puro ojo se alcanza a ver. Si se fijan aquí, pues prácticamente en estos tiros largos de acá se ve, digámoslo, muy simétrico tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahorita podemos ver en esta parte de abajo que realmente es un poco diferente, digámoslo, mi izquierda que mi derecha, es un poco más corto del lado derecho. Cuando tenemos este tipo de curva fotométrica, donde, a ver, la voy a poner de cabeza, donde a puro ojo si alineamos los centros, ahí está, más o menos. Si lo alineamos en X y Y para, digamos, verlo de frente, y vemos que hay, digamos, una deformación aquí, prácticamente ya podemos asegurar que con esa deformación fue medido. ¿Ok? Si fuera completamente simétrico, se viera como una mariposa de un lado igual del otro, de una igual de la otra, prácticamente estaríamos diciendo que es falso. Pero en este caso, por esta pequeña deformación, cuando existe esta pequeña deformación es prácticamente al 100% probable de que sí sea medido con goniofotómetro. Si fuera simétrico, pues es prácticamente ya es falso. Se puede asegurar que es falso. Y si no lo pudiéramos notar, no hay problema. Ahorita vamos a ver cómo llegar a esa parte. Ok, ya visualizándolo, pues esto es prácticamente lo que se va a hacer el desplegado. Digámoslo, si yo lo estuviera viendo de frente, aquí estaría el frente. Digámoslo, si estuviéramos viéndolo de lado. Esta vista, digamos que esta es nuestra lámpara. Esta es la fuente de luz. Pero, entonces, este que es el frente, que ustedes lo están viendo de frente, es exactamente lo que estamos viendo acá. Entonces, este lado de aquí equivaldría a esta parte de acá. Este otro lado de acá equivaldría a esta otra parte de acá. Si se fijan, aquí hay un cuadrito azul en esta parte del centro. Eso se refiere que ahí es donde está el ras de la fuente de luz. Ahorita vamos a llegar al por qué. Prácticamente esto se mete en el goniofotómetro. Se diría que este es el frente. ¿Por qué? Porque yo lo puedo determinar, ya sea el fabricante determina cuál es el frente, o yo lo puedo determinar ya sea por las letras que vienen aquí abajo o por algunas otras características. Una vez que, pues ya digámoslo así, ya se mete el goniofotómetro, vamos a obtener esto. En 2D, esta es una de las vistas más importantes. A ver si lo modifico. No, ok. Estas son vistas polares y cartesianas y ustedes ya en este nivel ya deben de saber qué son estos. Este tema no trata de eso. Igual lo más importante es que para viendo ya este video ya pues ya estamos viéndolo desde la parte ya profesional. No te voy a explicar en este video todo esto. Esto, si lo quieren que vean la explicación, pueden buscarlo en YouTube. Tengo otros videos para eso, por lo menos voy a tenerlos. O lo pueden buscar en cualquier libro, más o menos todos dicen lo mismo. Como sea, aquí ya vemos los valores y aquí ya vemos la otra data. Nos va a decir tipo de prueba, nos va a decir el laboratorio de pruebas, aquí ya está censurado, como les dije, la fecha en que se realizó, la hora, la posición de la lámpara, otros datos como la potencia, la corriente y otras cantidades, lo que sea. Independientemente de eso, esto vamos a ver las otras visualizaciones, que sería esta de aquí,
Prácticamente puede que tarde un ratito porque pues, tiene muchos datos. Y aquí nos da, por ejemplo, lúmenes por watt, lo que sea. Nos da los cortes, los ángulos, el average, el arreglo, las tablas, lo que sea. Ok, esta es la que estamos más acostumbrados a ver. Entonces, digámoslo, acá está el frente. Y pues, la izquierda, derecha y más o menos como ojalá lo que sea. Cierro este archivo. Y en mi original, ¿cómo puedo hacer las visualizaciones o las modificaciones? Bueno, primero que nada vamos a analizar, digámoslo, la primera forma en que te pueden falsificar la curva, pues es que te la den. Y la siguiente es por un error en la norma, lo que yo considero un error. La norma NOM 031 de la Secretaría de Energía de la ENER, pues la 2019 es la actual, digámoslo, es la más actualizada. Esta nos habla de, ¿dónde está? Para luminarias de LED para vialidades y áreas públicas exteriores. Normalmente cuando hablamos, digámoslo, de un foco sencillo, no hay mucho que hacer porque prácticamente es una iluminación volumétrica. El problema ya viene siendo cuando hablamos de lámparas de vialidad. Una de las formas que yo también considero que es una curva fotométrica falsa es cuando hay familias de luminarias. ¿Por qué? Ahorita voy a explicarlo. Si nos vamos al punto, creo que es el 6.7, aquí está, flujo luminoso de deslumbramiento. Cuando se hace esta prueba, normalmente el archivo que se obtiene del goniofotómetro es el que se le entrega al cliente y es el que suben a su página web, es el que entregan directamente por correo o por X medio. Y digamos lo que es donde se consiguen, digámoslo, donde se elaboran ciertas características. Aquí nos dice que esta prueba no aplica para luminaria de túneles y pasos a desniveles, pero estamos hablando de luminarias para vialidad, que es donde ocurren más estas falsificaciones. Aquí nos dice, digamos, los cortes, cuál es el lado calle, o sea, cuál es el frente, cuál es el lado casa, los ángulos que debe tener, los lúmenes por ángulo y otras características. Y en el muestreo, aquí es donde quiero llegar. Porque yo digo que existen falsificaciones, digamos lo que... Bueno, el muestreo nomás nos dice... Sí, ok. Dice que está sujeto al capítulo 12. Ahorita llegamos para allá, nos vamos a ir en el orden en el que viene, digámoslo así. En el 8. Flujo luminoso de deslumbramiento. Aquí nos va a decir que nos vayamos a este inciso. Perdón, en el apéndice D, con respecto al pues, el flujo que venía allá arriba, digamos lo de los paréntesis. Pero en el apéndice D, ok, el apéndice D va al final. 12, como no decía una de las partes anteriores. 12 procedimientos. Aquí están los procedimientos. Ok, esto es lo importante. Una empresa jamás, en teoría, debería de, cuando sube sus, digámoslo así, publica los archivos o por lo menos se los envían, en teoría lo mejor sería que le hiciera una prueba tanto eléctrica como fotométrica. O sea, todas las pruebas de la norma a cada una de sus luminarias. El problema viene siendo lo siguiente, es cara una norma. Más o menos en esto están de andar, no sé, gastando unos $1,500 aproximadamente. O sea, unos 30,000 pesos o por ahí, no sé cuánto andan ahorita. Pero el detalle está esto, que como es costoso hacer esas pruebas, pues la norma te dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Como es caro, o sea, sabemos que es caro, se pueden hacer por, o sea, por familias. O sea, si tu familia tiene, digámoslo, lámparas de 50, 100, 150, 200, en temperaturas, digamos, de 3000 Kelvin, de 4100, de 6500, o sea, tienes una familia de, pues de 50 en 50 watts,
de 3000 Kelvin, de 4500 Kelvin y de 6500 Kelvin, o sea, es una familia enorme, no le vas a hacer las pruebas a eso. Entonces, ¿qué haces aquí? Bueno, como quieres que tu familia, tus luminarias pasen la norma, envías la mejor. Ojo, la mejor. Te van a dar los datos de la mejor, el equivalente tal vez, pero no significa que todas las lámparas de esa familia, todas las luminarias de esa familia sean buenas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si tuviéramos una familia, digámoslo, de 25 luminarias, o sea, de 50-50 y lo que sea, tenemos 50 luminarias, bueno, entonces nada más vas a tener que enviar esta cantidad, que son más o menos 5 lámparas. ¿Por qué 5 lámparas vas a enviar de la misma, la mejor, de la familia, el modelo mejor que tienes tú, con la, o sea, que sabes que es el mejor eléctricamente y lo que sea, con la mejor óptica, con lo que sea, sin hacer equivalentes, pues envías las 5 de la mejor. Entonces ahí los datos ya empiezan a estar medio canijos, ¿no? O sea, porque la mejor no representa todas, nada más representa ese modelo en específico. Independientemente de eso, aquí te va a decir que vas a enviar esto y aquí dice que nada más un espécimen se utilizan para las pruebas eléctricas, fotométricas, radiométricas y de flujo luminoso mínimo mantenido. O sea que si envías la mejor vas a tener el pase por la mejor. Más no significa que tú en tu proyecto vas a especificar la mejor. Entonces ahí ya empieza de que si no estás metiendo la mejor luminaria de toda la familia a tu proyecto, ya vas a tener errores. De a huevo vas a tener errores en el cálculo, en la eficiencia luminosa, en X, Y, Z, eléctricamente hablando. Entonces aquí es donde surgen varios problemas. Primero, que la curva fotométrica puede que no sean iguales en todas. ¿Por qué? Porque tienen algún error de ensamble, porque la máquina de la mejor luminaria le pone 8 tornillos y las otras le ponen 4, 6, 3, 9, 12 tornillos. Entonces ya existe una desalineación tanto en la producción de la placa como en el ensamble o como cualquier otra cosa. Eléctricamente pues también hay el detalle de que para una misma familia se tienden a ocurrir lo siguiente, de que se envía, más bien dicho, para producir toda la familia se utiliza el mismo driver que puede ser programable. Entonces, eléctricamente hablando, si utilizas el driver como el que te lo vende, lo especifica el proveedor, normalmente que utiliza, no use más del 80% para que te dé los datos de eficiencia del 95% de factor de potencia, los armónicos muy bajos. Y tú dices, pues entonces en el resto de las potencias, que digamos abarca desde un 20% del mínimo hasta el 80%, vas a creer que hace eso. La realidad es que no hace eso. Entonces, cuando más te alejes de ese punto que le llaman o sea, el punto chido, lo más chido de la potencia, cambian los valores y se alteran para mal, no para bien, para mal. Como sea, entonces, como nada más un espécimen o dos son los que se utilizan para comprobar estos datos, probablemente el resto de las luminarias que tú especificas no van a estar tan bien. Ahí es recomendable que tú hagas, o sea, tú envíes a hacerle pruebas a esa luminaria si no vas a especificar la mejor. Y como sabes cuál es la mejor, pides los resultados del laboratorio. Si no te los dan, vete a otra empresa. Así, punto. Regresando al tema, como pues aquí nos dice que la mejor pues es esto. Ahora se llama el punto D, al inciso D. Aquí nos dice las especificaciones eléctricas, lo que sea. ¿Cuál es? Aquí está el inciso D. El montaje, nomás para ver lo que era el cuadrito azul. Bueno, aquí nos especifica fuentes de LED, fuente de esto, fuente de aquello, como sea. Entonces nos especifica pues cómo se debe de colocar esto argonio, que aquí debe estar el rad, lo que sea. Y debido a eso, pues resulta, o sea, obtienes el resultado del cuadrito. Ahora vámonos a lo importante.
cómo se hacen las modificaciones para obtener el resto de las fotometrías del resto de la familia, digámoslo así, o cómo te las pueden, digámoslo, hacer mal, o mejor dicho, reportar mal, bueno, lo que sea. Tenemos nuestro archivo y lo vamos a abrir con el bloc de notas. Entonces aquí le vamos a dar en abrir y bloc de notas y nos va a abrir esta tabla. Entonces aquí lo primero que debemos de verificar es lo siguiente. Aquí nos va a decir, dependiendo del laboratorio que tanto le meta, nos va a decir el IEDNA. Pues esto es prácticamente de otros resultados que te da el goniofotómetro, que es, aquí nos va a decir qué tipo de pruebas es, qué laboratorio lo hace, la fecha, otros datos, digámoslo así, el modelo del goniofotómetro, quién la manufactura, el modelo de la luminaria que se fue enviada. Aquí es donde podemos verificar que también la luminaria que estamos metiendo en nuestro proyecto sea la del archivo fotométrico. Pero eso no lo asegura. Lo único que te lo aseguraría sería hacer el rastreo. O sea, pides tú los resultados del laboratorio, la prueba de laboratorio, y luego tienes que llamar al laboratorio para preguntar sobre la prueba. Debe de venir algún dato como cuál prueba fue, más o menos, digamos así, como el modelo de la prueba. Y te deben de hacer la rastreabilidad. Si no te hacen toda la rastreabilidad de cuándo se hizo, quién lo hizo, quién lo manufacturó, todo eso, pues puede ser que el laboratorio no esté bien hecho, o por lo menos que lo hayan hecho en su laboratorio personal. Ahí sí lo hacen en el laboratorio de sitio, no hay problema. Porque pues si mientras lo hagan del modelo que te están vendiendo, de que tú estás especificando, no hay problema. Como sea. Regresando a esto, aquí nos va a decir, vamos a ver varios bloques de datos, ¿ok? El primer bloque, esta parte de acá de arriba, nos va a dar las especificaciones de la luminaria, o sea, básicamente el texto, el relleno. El segundo bloque, si se fijan, viene de 0.0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Esto que se refiere, por norma, nos piden que al hacer el análisis se haga, digámoslo, el ángulo del corte, que es más o menos donde, como se va formando la curva fotométrica, nos pide que sea de 0.5. Y de una curva fotométrica a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, el ángulo viene acá abajo. Es el tercer bloque. Entonces aquí vemos que digámoslo, el ángulo entre una curva y la otra, 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 es de 5 grados. Y ya después de eso, todo el resto de los datos equivalen a lo que son los resultados. Son muchísimos resultados. Aquí en punto texto nada más como es recomendable solamente modificar esta parte de acá arriba. Entonces nada más lo único que se hace, pues lo vuelves a guardar en IS para modificar estos datos de aquí de arriba. ¿Cómo podemos ver si nuestra curva, digámoslo, es falsa? Primero voy a decir que esta es mi original, ¿ok? Y abrimos nuestro archivo en el bloc de notas con control E y control C, seleccionamos todo primero y luego lo copiamos. Ya puedo cerrar esto, abrimos un Excel y en un libro en blanco, en una página en blanco, lo que voy a hacer es pegar. Entonces pego mis datos, así conservar solo texto para que se copien todos en la misma, digamos, en la misma columna. Reviso hasta donde se pegaron y luego aquí ya nomás me voy a la parte de arriba, me voy en datos y luego le voy a dar texto en columnas y luego pues aquí le voy a dejar eso que está ahí, no, atrás, delimitar, siguiente, aquí le doy en espacio y siguiente. Y pues hemos hecho una revisada, así que esté más o menos bien. Y luego finalizar. Y aquí lo que pasa es que ahora todos nuestros datos, en vez de que estén simple y sencillamente, digámoslos así, separados, como aquí se ve, que es básicamente por estos espacios, lo que va a pasar es que estos espacios
me va a poner cada valor en un espacio diferente. Entonces aquí lo más fácil es revisar por lo menos el primer bloque y el segundo bloque, lo que habíamos dicho, y el tercero. El primer bloque es este, los datos generales. En el segundo bloque vamos a ver estos, y en el tercer bloque son los datos, digamos, entre corte y corte. Ya revisar que el resto de los datos, pues prácticamente a pura vista, no se vean muy similares. Es más fácil revisarlos de la parte visual. Pero independientemente de esto, aquí el detalle está que aquí podemos hacer nosotros las modificaciones de los valores que nosotros vayamos a querer hacer. Por ejemplo, si queremos generar otra familia, lo más recomendable sería hacer la prueba fotométrica. Pero en el caso de que no podamos hacer la prueba fotométrica o que salga muy cara para hacer cada una de estas, bueno, aquí lo que yo recomendaría, por ejemplo, es en una esfera integradora, que también se puede, aunque no es tan correcto hacerlo, pero sí se puede, obtener lo que es el flujo luminoso, por lo menos el flujo luminoso y los datos eléctricos de cada una de tus modelos de la luminaria de la familia. Entonces, si por ejemplo aquí quisiéramos hacer una luminaria del doble de potencia, entonces por ejemplo de 100 watts, de 250, entonces lo que haríamos es modificar algunos valores. Primero que nada, esto de acá de arriba lo tenemos que eliminar. Entonces, por ejemplo, ya no sería un laboratorio porque eso lo estarías haciendo tú. O por lo menos si el laboratorio lo hace, pues lo puede dejar. Pero si lo estás haciendo tú como particular, pues hay que eliminar lo que son los datos del laboratorio, tipo de prueba. Bueno, eso lo vamos a dejar aquí. Y eliminar el resto de los datos. O si los quieres dejar, aunque sean apócrifos, ese es tu problema. Yo lo que hago es conforme a tuyo. Entonces, por ejemplo, si quisiera yo hacer una luminaria de 250, que sería 5 veces eso, lo único que tengo que hacer es multiplicar los valores por 5. Entonces, para hacer eso, lo que yo puedo hacer es hacer lo siguiente, que es básicamente multiplicar los valores por 5. Y bueno, aquí no veo lo que es el flujo luminoso como tal, pero eso lo hace el mismo programa. Entonces aquí lo que sigue ya es ignorar el primer bloque, lo modificamos a mano. El segundo bloque, lo que son los ángulos, los dejamos así como están. El tercer bloque también lo dejamos como está. Y ahora ya lo siguiente es nada más hacer esto. Se obtiene el resultado. Lo único que eliminamos todos los que son valores en ceros. Ahora lo que sigue ya copiar el resto de los valores. Más o menos hay que seleccionar esta parte de aquí hasta aquí. Revisamos que sí se haya copiado esto. Lo copiamos y lo pegamos en nuestra hoja 2 al inicio aquí. Y ya tenemos el resto de los valores. Se eliminaron los ceros, lo que sea. Y ahora lo que sigue es copiar. Ahora sí, todo esto lo copiamos. Y en la hoja 1 seleccionamos todo. Y le vamos a dar en aquí. Bueno, solamente vamos a reemplazar puro valor. Entonces ya una vez que tengamos aquí pegado esto, lo guardamos. Lo vamos a guardar en exportar. Y cambiar el tipo de archivo. Aquí le vamos a dar, vamos a exportarlo como texto y guardar. Y lo vamos a exportar junto al otro aquí. Lo vamos a guardar en el escritorio. Sí. Minimizamos esto. Y aquí tendríamos, este es el original. A este lo vamos a abrir
aquí a la izquierda. Y si comparamos algunos valores, pues nos van a dar de esta forma. Más o menos se verían así. Lo que hacemos ahora ya es a este archivo le cambiamos la extensión a... Y ese lo vamos a cambiar la extensión, le cambiamos la extensión. Le decimos que sí. Y ahora otra vez en el Cooper Toolbox lo volvemos a abrir. Abrimos ambos archivos. Entonces le voy a dar aquí abrir. Busco mis dos archivos. Este que se llama libro es el que yo modifiqué y este es el original. Aquí se me va a abrir a un lado y voy a abrir el original. Vamos a tenerlos así más o menos para poder visualizar ambos. Entonces nosotros hicimos los cambios, aquí no hay problema. Son muy similares porque prácticamente solamente modificamos algunos valores. Pero, ok, aquí miren, aquí ya se ven las modificaciones en comparación. Uy, permítame, este es el original. Ok, las primeras modificaciones que vemos es pues, que aquí parece ya diferente, parecen muy espaciadas. Lo único que hacemos es abrir el archivo en texto y borramos los espacios para que se vea un poquito más comprimido. Como sea, la parte importante es esto. Aquí si vemos, pues prácticamente 0, 1.7 y aquí ya es... vamos a vernos hasta arriba. Aquí ya tenemos 1500, aquí 1700. No se están multiplicando los valores. Porque aquí yo creo que cometí el error, pero lo que sea el punto es que se puede modificar más o menos de esa forma. Ok, vamos a hacer otro visualizador. Voy a darle aquí. Al generador de reporte en interiores. Ok, tenemos este reporte. ¿Dónde está? Aquí. Los datos de las importantes. Aquí tenemos lo mismo de la lámpara. El promedio pues aumentó. Aquí ya no es el mismo promedio. A pesar de que es el archivo nada más modificado en ciertas características. Por lo demás se conserva más o menos igual. Entonces aquí ya tenemos 14.000 en vez de esto. ¿Y dónde está? Lúmenes versus estos lúmenes. Entonces aquí nomás nos faltó modificar ciertas características, pero básicamente pues ese es cómo se hacen. ¿Cómo se hacen estas modificaciones? Por ejemplo, aquí vemos que en este 169 aquí tenemos pues más de 4 veces. O sea, básicamente así se hacen las modificaciones de las curvas para generar las familias. Entonces, aquí tenemos los datos. La curva polar es la misma. De hecho, las curvas se mantienen. Lo que cambia cuando hacemos estas modificaciones, cuando generamos las otras familias, es lo que es el lumen en cierto ángulo, en cierta parte de la curva. Pero la forma de la curva se conserva. Pero pues prácticamente lo que cambia es el resto. Y vamos a ver otro visualizador. ROAD. Ok, este es el importante porque este es digamos, el visualizador para la parte de lo que son caminos. Este que es el libro es nuestra modificada y esta es la original. Más o menos aquí vemos que tenemos 3000 lúmenes de 0.30 watts y aquí tenemos tenemos 700 y cacho. Los
tipos medium y eso se conservan porque eso tiene que ver con, digamos, las características de salida más que la cantidad o la magnitud es la característica de la salida. Non-cutoff, aquí ya se modifican algunos valores porque creo que esos son proporcionales o algo así. No recuerdo bien, necesitaría checar, pero igual de todos modos aquí ya pues este es una forma de mostrar cómo se hacen ciertas características y se hacen los cambios isolíneas. Si se fijan, pues prácticamente las isolíneas se conservan iguales. Aquí cabe destacar que cuando tú haces, bueno, aquí las isolíneas cambian, no la forma, sino la magnitud, digamos la parte proporcional. Porque aquí la isolínea pues sí es prácticamente bajo un mismo, o sea, no se hace proporcional la isolínea, sino que se hace, digámoslo, bajo un valor en específico. Entonces aquí ya cambiamos el tipo de curva, pero es básicamente lo mismo, se harían ciertas modificaciones. Eso ya es verlo de acuerdo a lo que es la característica. Pues aquí nos va a decir que esta pues prácticamente va a llegar al número 7. En cuanto a esta, pues nada más llega como al número 5. El de la izquierda llega al número 5 y acá ya llega al número 7. Entonces cambia ciertos valores, pero pues prácticamente es que así se hace. Pero pues independientemente de eso, como les decía, pues es que esta es la forma de demostrar más o menos cómo se hacen, digamos, se falsifican ciertas curvas, se hacen ciertas modificaciones, se hacen ciertas características que pues al final resulta de que no tenemos la curva original, sino una falsificación, que es permitida por la norma de cierta forma, como lo habíamos visto, porque envías una sola, obtienes la mejor. Si quieres el resto las haces en tu laboratorio, en algún laboratorio que te cobre barato por hacer la fotometría en gonefotómetro y le mete las mismas características radiométricas, fotométricas y lo que sea de la original de la de laboratorio que si estás haciendo en base a la norma y pasa pues, o sea. Entonces aquí hay que verificar pues que a manera visual, que es lo que yo recomiendo, es prácticamente por lo menos que no se vea parejita cuando lo vemos desde estos ángulos, que no sea pareja. Igual podríamos hacer, por ejemplo, revisar que por ejemplo del ángulo 89 y 91, o sea, hacer la comparación de los ángulos 89 y 91, que los valores no sean iguales, o que del ángulo 45 y 130, 45 y 135 los valores no sean idénticos, no sean iguales en el Excel, solamente para verificar, digámoslo así, que las curvas que estamos obteniendo nosotros, que los valores de las curvas sí sean por lo menos medidos, porque por más simétrico que una curva, una luminaria sea, la curva fotométrica cambia poquito. Entonces esa pequeña diferencia, por la mejor óptica que sea, esa pequeña diferencia se debe al ensamblaje, a ciertas características, a los SMT que no estén bien construidos, que existe un pequeño juego en los tornillos al ensamblaje, pero entonces esto nos genera una pequeña diferencia y por lo menos así nos damos cuenta de que fue medido. Creo que sería todo por curvas automáticas falsas. Ese es el elefante en temas de iluminación, que la mayoría por lo menos no sabe que está ahí o por lo menos no sabe cómo verlo o no generarlo y lo que sea. Entonces nada más hay que tener cierto cuidado a la hora de hacer una curva, a la hora de que en tu proyecto tú especifiques una lámpara. Si quieres evitar que por lo menos te estén dando gato por liebre, hay que pedir el análisis de laboratorio y hay que hacer la rastreabilidad. Les digo, esto es muy sencillo. O sea, obtienes el análisis de laboratorio, verificas que el análisis de laboratorio si sea específico al modelo que tú estás especificando y puedes llamar al laboratorio, o mejor dicho, deberías de llamar al laboratorio y hacer la rastreabilidad hasta el laboratorio de que lo que te están enviando a ti por lo menos sí concuerde
digámoslo, la potencia de la lámpara, el modelo de la lámpara, que si corresponden a otras características, por lo menos del papel que tú tienes del laboratorio, el IES que estás descargando, que sí tenga las mismas características y que el laboratorio eh, tenga los mismos, o sea, tenga la misma rastreabilidad de lo que tú estás haciendo. Entonces, esa es la forma, digamos, lo más sencillo de verificar que tus curvas fotométricas sí sean reales o lo más realista posible. Comenté una última del tema del goniofotómetro. Voy a abrir, para ver esto del goniofotómetro, voy a abrir otra vez esta curva. Hay un detalle. Cuando hacemos lo del goniofotómetro, hasta la misma norma nos marca que debemos de, digámoslo así, visualizar que la curva, más bien dicho, que se tenga la distancia adecuada, digámoslo, entre el punto de luz, que es un diámetro, una área, una superficie máxima que sea, creo que es 5, no mayor a 5 veces la distancia entre el fotorreceptor. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos nuestra superficie mayor, ya sea por ejemplo si es cuadrada, es la transversal, por ejemplo de aquí más o menos de la pantalla hasta acá, que no sea la multiplicación de ese valor, no sea mayor, o sea la multiplicación de ese valor sea 5 veces, lo multiplicamos por 5 ese valor, que no sea mayor a la distancia entre el centro del goniofotómetro y el borde donde está el fotorreceptor, si no se utiliza digamos el segundo espejo. Independientemente de eso, que sí se haya hecho bien, porque aquí hay que especificar también, hay que verificar que la fotometría del laboratorio esté bien hecha, digámoslo así. Una vez especificando eso, pues aquí está un detalle. Si se fijan en esta parte, aquí vemos que la luz sale de un solo punto. Este es el último error que yo les comentaba. Por más medido, mejor hecho, lo que sea, el goniofotómetro tiene un detalle, que es que básicamente el goniofotómetro piensa que es un solo punto de luz. O sea que la luz sale exactamente de un solo punto, de una superficie, pues, digámoslo cero, porque es un solo punto, y de ahí se desprende. El detalle está que con las lámparas más grandes, por ejemplo, las de vialidad, hay unas lámparas que tienen pues, una transversal de 60 centímetros, 80 centímetros, porque están muy grandes, o sea, son de mucha potencia. Entonces, pues no es lo mismo una curva fotométrica de que se especifica, más bien dicho, aunque la curva fotométrica sí sea similar, no es igual a mayor distancia que el medido, que en el punto medido, digámoslo así, la distribución de la luz de algo que tiene una superficie, digámoslo, un panel de 2 por 4 pies, a una distancia mayor que donde se está midiendo no va a ser igual si lo estamos midiendo a menor distancia o mayor distancia. ¿Por qué? Porque el gonio se supone que lo hace de un solo punto, pero en la realidad puede ser una superficie de de 2 por 4 pies. O sea, ahí cambia. Entonces, independientemente de eso, pues así es más o menos como se hacen las curvas fotométricas, así es como se hace el análisis, así es como se hacen las modificaciones si tú requieres hacer alguna modificación, y por lo menos así medio detectas a pura vista si es falsa o es real. Sí, ya sé que es medio complicado lo que estoy diciendo, pero recuerden, estamos ahorita hablando ya de un tema que por lo menos el jefe del laboratorio, el especificador de la luminancia, el experto en iluminación, debería de conocer o debe de conocer. Y este es más o menos el cómo se hace. Entonces eso ya es de nivel avanzado y sería todo. Gracias por ver este video.